presentarles a Arnaud Imaz. Es nacido en Bayona y nacido en el seno de una familia francesa vasco-navarra. Es historiador universitario, doctor en ciencias políticas y diplomado en Derecho y Ciencias Económicas. También es académico correspondiente extranjero de la Real Academia de la Historia Española y ha sido funcionario internacional de la OCDE y fundación y gerente de su propia empresa. Arnaud es uno de los más destacados hispanistas franceses, y lo digo con conocimiento de causa. Es especialista en la Guerra Civil Española, el populismo europeo y las luchas políticas de derecha e izquierda, temas sobre los que ha escrito varios libros. También ha publicado numerosos artículos sobre el pensamiento político del fundador y teórico de Falange, José Antonio Primo de Rivera, así como del filósofo liberal José Ortega y Gasset y del tradicionalista católico Juan Donoso Cortés. Estudioso del mundo hispánico, ha publicado una docena de libros, entre los que cabe destacar José Antonio, Entre el odio y el amor, Su historia como fue, los partidos contra las personas, izquierda y derecha, Dos etiquetas, y Juan Donoso Cortés contra el liberalismo, Antología política, y ha colaborado en numerosos ensayos y artículos en una treintena de prestigiosas revistas europeas y americanas. Resistir a lo políticamente correcto en la historia, hitos del conocimiento no contaminado por la ideología globalista, es su último libro. Define mayo del 68 como una rebelión izquierdista de dirigentes trotskistas, castristas, guevaristas, maoístas, situacionistas, libertarios, católicos de izquierda y de muchos matones sublimados. Rebelión acompañada por la cobardía de la clase política e intelectual y de una innumerable cohorte de oportunistas que, llegado el momento de las afirmaciones y negaciones soberanas, rehuyen siempre la responsabilidad. Se alistó en un regimiento de paracaidistas donde pudo comprobar que la opinión del verdadero pueblo francés, el mundo de los obreros y asalariados, el de los campesinos y pequeños artesanos y comerciantes, el mundo de sus compañeros de armas, coincidía con la visión que él tenía de lo que estaba pasando. En ese contexto, donde se encuentran dos capítulos en cierto modo ligados, en el que analiza el mayo del 68 y el que perfila la figura de Gaulle desde los momentos de su bibliografía militar hasta su dimisión y muerte. La conferencia, un hispanista francés en defensa de la verdad histórica, ha traducido al francés, que ha hecho muchísimo en pro de que en Francia se conozca la verdad histórica de Gaulle, la verdad histórica de España. Ha traducido a Dalmacio Negro, a Pío Moa, a Sánchez Saus, a Marcelo Bullo, y ha traducido los libros o ha tenido el honor de convocarlos. En fin, pido un aplauso para Arnaud y que nos... Bueno, ante todo, gracias por la amabilísima presentación y completaré algunos datos porque, bueno, creo que será una manera de explicar mi trayectoria de hispanista. Y por supuesto, ante todo, quiero agradecer a Somatens su amable invitación y también gracias a todos ustedes o vosotros presentes y dispuestos a escucharme después de muchas conferencias interesantes y por lo tanto me imagino que estáis un poco cansados, pero bueno, espero que todavía os quede un poco de energía. El título de mi ponencia se refiere a un hispanista, y un hispanista creo que lo soy, o por lo menos así espero. Durante más de 50 años he intentado actuar a mi pequeña escala como una especie de puente
entre el mundo de la cultura hispánica y el mundo de la cultura francesa, sin olvidar el resto de Europa. El título completo de mi ponencia es Un hispanista francés en defensa de la verdad histórica. Quiero ser un defensor de la verdad histórica, ¿cierto? Pero por supuesto, sin olvidarme que la objetividad perfecta no es más que un mito. Intentaré pues explicar por qué y cómo me hice hispanista y a veces duplicaré los datos que acabo de oír en la presentación. Y luego explicaré por qué considero imprescindible hoy luchar por el rigor y la honestidad de la historia, en la historia. Vamos por parte, primero, por qué y cómo me hice hispanista. Sospechando que muchos apenas me conocen, creo necesario explicar mi trayectoria vital e intelectual. En el origen de todo, pues hay una mezcla de razones familiares, generacionales, culturales y también, por supuesto, el imprevisto o la oportunidad. Yo soy yo y mis circunstancias, como cada uno de vosotros. La trayectoria de mi vida tiene su origen primero en la historia de mi familia. Mis antepasados directos vivieron siempre en el País Vasco, en la frontera a orillas del río Bidasoa. De las dos ramas de mi familia, una era carlista, la de mi abuelo materno, un hostelero que luchó en la batalla de Verdún en 1916, y otra republicana, la de mi abuelo paterno, un militar republicano muy católico, héroe y gran mutilado de la guerra que combatió en la Champagne en 1915, siendo uno de los suboficiales más condecorados de la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo paterno permaneció leal al mariscal Pétain, mientras que sus tres hijos, el mayor de los cuales perdió un brazo en Dunkerque, eran gaullistas. Cuando Pétain fue nombrado embajador de Francia en España en 1939, su mujer Annie acostumbró a alojarse en el hotel fronterizo de mi abuela materna, entonces viuda. Las dos mujeres hicieron buenas migas, pero esto no impidió que mi abuela se involucrara luego en la resistencia contra las fuerzas alemanas. La historia está siempre hecha de claros y oscuros. Los testimonios de mis antepasados me permitieron escapar de los maniqueísmos, de las maniobras de ideólogos y escritores partidistas. Mi madre y mi padre, 4 veces campeón nacional de pelota vasca, excelente jugador de fútbol y rugby, me inculcaron los dos valores imprescindibles, hoy pisoteados: la honestidad, la fidelidad, el respeto a la palabra dada, el sentido del bien común. La otra influencia fundamental en mi vida intelectual ha sido la lectura ávida de autores prestigiosos como Tocqueville, Donoso Cortés, José Ortega y Gasset, Unamuno, Fernández de la Mora, Peggy, Pareto, Bernanos, Aron, Freund, Monod, Chonu, Lache, Alain de Benoit o Thomas Molnar, por citar algunos. Hice mis estudios superiores en la Universidad de Burdeos, donde tuve excelentes profesores en una época ya muy lejana, los años 1966-1975. Mis primeros escritos fueron 2 tesinas, una sobre el Estado y la comunidad internacional en el pensamiento de Francisco de Vitoria, y otra sobre soberanía popular en Francisco Suárez. Luego, por expresa sugerencia de mis maestros, proyecté hacer una tesis doctoral sobre la prensa española durante la transición. Pero la lectura fortuita de las obras de José Antonio Primo de Rivera, las obras completas, como se decían antes, cuando no lo eran, pero se hablaba de obras completas, y a continuación la lectura de 2 libros de autores americanos,
Stanley Penn, en aquella época socialdemócrata, y Herbert Southworth, famoso periodista marxista, militante del Frente Popular. Todo esto me hizo reflexionar y cambiar de idea. En noviembre de 1975 defendí una tesis de doctorado de Estado sobre el pensamiento político de José Antonio Primo de Rivera. Obtuve la mención cum laude con una propuesta del jurado para una edición universitaria. En 1981 publiqué en París la primera edición comercial y siguieron otras ediciones completadas y actualizadas a partir de 2000. En España se publicaron 4 ediciones, 2003, 2 en 2006 y otra en 2018, siendo las 3 últimas tituladas José Antonio entre odio y amor. Su historia como fue, con prólogo del economista Juan Velarde Fuertes. Este libro ha sido indudablemente el primer paso de mi vida intelectual como hispanista. Pero esto dicho, evidentemente lo que me impulsó, lo que me empujó a interesarme a la historia de España es su carácter excepcional. Estoy totalmente de acuerdo con la historiadora Carmen Iglesias cuando dice, sin rodeos, que la historia del mundo no se podría explicar sin la historia de España y del imperio hispánico. Ningún imperio de Occidente, si excluimos el imperio romano, ha tenido una influencia tan positiva y tan duradera. 3 siglos. Cuando los imperios de Inglaterra, Francia o rusos soviéticos, por citar solo 3, duraron bastante menos. Y sabemos hoy que el imperio useño está tambaleando y dejando paso a un mundo multipolar. Probablemente estemos presenciando al final de 500 años de dominio occidental. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito hoy. Yo me siento indefectiblemente vasco y francés, pero desde mis años juveniles soy un admirador de la historia de España. La leyenda negra no hizo sus estragos conmigo. Las figuras de Isabel y Fernando o de Carlos V y Felipe II me parecen fascinantes, y no puedo decir lo mismo de Francisco I o Luis XIV. Quizás el único monarca francés comparable con los reyes católicos, Carlos V, sea San Luis IX, hijo de Blanca de Castilla. En 1968, en plena rebelión estudiantil, mi sensibilidad política era gaullista. Es decir, un patriotismo, para mí, un patriotismo ni de derechas ni de izquierdas, defensor de una tercera vía, ni capitalista ni comunista. Lo que me llevó a abandonar provisionalmente, como lo explicaron al principio en la presentación, la universidad para cumplir mi servicio militar en el prestigioso sexto regimiento de paracaidistas de infantería de marina. Digo prestigioso porque era el regimiento que saltó encima de Dien Bien Phu durante la guerra de Indochina, cuando no había ninguna, ninguna posibilidad de salir de esa trampa. Bien. Y volví a la universidad año y medio después. Mi generación, la del 68, considero que ha sido mortífera. Sus mayores representantes, los autollamados contestatarios, luego autoproclamados deconstructores, contribuyeron decisivamente a nutrir la oligarquía o casta política. Fueron en su mayoría mediocres, oportunistas y a menudo corruptos. Casi todos se precipitaron sin el menor escrúpulo en los pasillos del poder. Actuaron en mí como en un revulsivo,
fueron como una vacuna, pero definitiva, contra la militancia política. Me convirtieron en un observador comprometido, sí, pero distanciado del mundillo político. Bueno, seamos justos, en dos ocasiones, en los años 1990, dos amigos, eran a su vez amigos de Chirac, el presidente, y de Pasqua y de Fillon, dos ministros, me incitaron a unirme a ellos, pero mis dudas duraron poco. Siendo las cosas como son, la política del día a día no podía ser mi camino. Conviene también recordar aquí el contexto político de mis años juveniles, o mejor dicho, de los principales acontecimientos de la época que más me impactaron. Fueron los años de la descolonización, de la guerra de Indochina, de la guerra de Argelia, de la guerra del Vietnam, de la intervención franco-inglesa e israelí en el canal de Suez, la insurrección popular húngara contra el régimen comunista, el Concilio Vaticano II con el inicio del brutal declive de la Iglesia, la crisis de Berlín con el levantamiento del muro, la crisis de los misiles de Cuba, instalados en la isla después de la instalación de misiles Júpiter en Turquía, la guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes, la invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia, los acontecimientos de mayo de 1968, la muerte de Franco y la transición española, y más tarde la guerra soviéto-afgana y la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Todos estos acontecimientos han dejado su huella en mi mente. A principios de los años 1980 me interesé especialmente por el tradicionalista Juan Donoso Cortés y el liberal conservador José Ortega y Gasset, y publiqué en 1981 las primeras reediciones francesas con estudio, y hice los estudios introductorios de las principales obras que son el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo de Donoso Cortés y la rebelión de las masas de Ortega. Varios ensayos, antologías y artículos me permitieron contribuir a despertar el interés por sendos autores en Francia. Fue también entonces cuando establecí mis primeros contactos intelectuales, porque yo era un provinciano y de hecho no conocía a nadie en París, pero al principio, en esta época, empecé a contactar con intelectuales en círculos católicos tradicionalistas, como los de la revista La Pensée Catholique del abate Luc Lefebvre, y casi simultáneamente con responsables de la editorial Le Labyrinthe y las revistas de la Nueva Derecha de Alain Benoit. A partir de 1986, uno de mis temas favoritos ha sido la Guerra Civil Española, con el libro La Guerra Civil, la Guerra de España, porque en francés no decimos la Guerra Civil, sino la Guerra de España, la Guerra Civil revisitada. Bien, esto en 1989, prologado por mi amigo, el gran historiador, hispanista y académico, que a su vez ayudó a Renal Secher, y era el autor de una magna obra que se titulaba Sevilla y América, siglos XVI y XVII, no sé en cuántos volúmenes, una obra enorme. Y así di a conocer al público francés unos cuantos autores españoles desconocidos en el hexágono, es decir, Ricardo de la Cierva, Gonzalo Fernández de la Mora, los hermanos Salazar Larrazabal, Luis Suárez. En la misma época entrevisté a Ramón Serrano Suñer e hice que se publicaran sus memorias en París. A continuación publiqué numerosos artículos sobre el conflicto fratricidio español. Años después, en 2010, tuve la satisfacción de romper la omerta de 40 años
que había afectado a Stanley Penn en Francia. Stanley Penn había publicado en la editorial Ruedo Ibérico, una editorial muy de izquierda, durante la época del franquismo, había publicado Falange, el Ruedo Ibérico, pero luego, como él se cambió de ideas y de socialista o socialdemócrata, se pasó al conservadurismo liberal. A partir de ahí, nunca le publicaron nada, 40 años. No le publicaron nunca nada en Francia. Bien. Publiqué y prologué su libro, que se titulaba en francés La Guerra Civil Española, la historia y la confusión de la memoria. Hice lo mismo en 2022 con el libro de Pío Moa, Los mitos de la guerra civil, el cual había sido igualmente víctima de una censura de facto en Francia durante 20 años. Y podría contar toda la historia porque tuve que encontrar una editorial, una editorial importante preparó la edición de su libro y al final cambiaron de idea después de tener el número ISBN, estaba todo previsto, pero al último momento decidieron no publicarlo y publicaron en vez de su libro las actas prologadas por un comunista, las actas de un coloquio que hicieron sobre la guerra civil en el mundillo de los universitarios franceses muy a favor del Frente Popular. Cuando hemos publicado el libro de Pío Moa, naturalmente se desató inmediatamente una violenta polémica, con ecos hasta en el periódico Le Figaro, un poco como el ABC aquí. Más de un centenar de universitarios franceses, partidarios declarados del Frente Popular, se movilizaron para manifestar su desaprobación, expresando su indignación y lanzando insultos sin ningún argumento serio contra los imprudentes responsables de la publicación de aquel bestseller o superventas. Así van las cosas en el Hexágono, pretendidamente el país de la libertad de expresión y de opinión. En los años 2010 también me encargué de encontrar editoriales para unas obras españolas que considero fundamentales, que son sobre España y Al-Andalus. He prologado así el libro de Serafín Fanjul, Al-Andalus, L'Invention d'un mythe, que es un libro donde hay los dos libros que publicó aquí en España, contiene Al-Andalus contra España y la quimera de Al-Andalus. También hice lo mismo con Rafael Sánchez Saus, su libro Los cristianos, Al-Andalus y la cruz, en francés, Les chrétiens dans Al-Andalus. Por su parte, el filósofo e historiador francés Rémy Brague se encargó de prologar otro libro que impulsé, el del americano Darío Fernández Morera, que se titula, y que ha sido publicado también aquí en España, El mito del paraíso andalusí. Finalmente, para cerrar ese ciclo, hice que se publicara en Francia la obra del también americano Raymond Ibrahim, Sword and Scimitar, que es la espada y la cimitarra, 14 siglos de guerra entre el Islam y Occidente, la cual obra que hasta hoy lamentablemente no ha encontrado editorial en España. Fue un éxito en Estados Unidos, en Francia no, porque claro, también la boicotearon todos los periódicos, y entonces, bueno, si fue un éxito en Estados Unidos, en Francia pasó casi desapercibida. Sobra decir que estos libros imprescindibles levantaron ampollas en el mundillo de la progresía francesa. En 2024 publiqué, revisé y prologué la edición francesa del libro de Marcelo Gullo, Nada por lo que pedir perdón, lo hemos retitulado en francés, y en francés el título es Los que deberían pedir perdón, la leyenda negra española y la hegemonía anglosajona. El público francófono pudo así hacerse una idea del carácter admirable y excepcional del imperio hispánico. Finalmente,
hace poco traduje y prologué y publiqué en París en 2025 el libro de Miguel Platón, La represión de la posguerra, retitulado en francés La represión en la España franquista de la propaganda conmemorativa a la realidad histórica. Debo mencionar también aquí mi interés particular por la historia del País Vasco francés y español y por el Reino de Navarra, después de numerosas conversaciones con mi amigo Fernando Vaquero, especialista en el tema. En 2020 publiqué un pequeño ensayo titulado Vascos y Navarros, mitos, historia y realidades identitarias, dedicado a mis antepasados vascos y navarros y amablemente prologado por el historiador Stanley Penn. Me he especializado en la historia de España, pero como bien dijo antes en tu presentación, debo decir que al mismo tiempo he realizado incursiones en la historia de las ideas políticas de Francia y Europa. A finales de los años 80 inicié una larga y paciente investigación sobre las corrientes de pensamiento que se sitúan más allá de la derecha y de la izquierda, tanto en Francia como en Europa, desde el último tercio del siglo XIX. Bien. He publicado varios libros en español. He publicado uno que se titula, si me acuerdo bien, Los partidos contra las personas, izquierda y derecha, dos etiquetas. Pero sobre todo, en 2016 publiqué una obra más madura y más completa que se titula en francés Derecha, Izquierda, romper con la ambigüedad. También tuve el placer de editar, anotar, traducir, prologar y hacerme muy amigo de Dalmacio Negro Pavón, que falleció desgraciadamente hace poco. Publiqué de él una obra, o mejor dicho, una antología con un pequeño libro y además artículos que he titulado La ley de hierro de la oligarquía, por qué el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo es un engaño. A su vez, me involucré en las ediciones o reediciones de varios libros en Francia de Julien Freund, de Paul Gottfried, el conservador americano, de Jerónimo Molina Cano, aquí en España, y esto en Francia, y en España de libros de Éric Zemmour, Peter Steinbach o Philippe Conrad. Y finalmente en 2023 publiqué en París Resistir al negacionismo en la historia, libro refundido y aumentado para la versión española, que ya se ha mencionado, Resistir a lo políticamente correcto en la historia. Lo publicaron la editorial Actas en noviembre de 2025. Por cierto, quiero insistir en esto, casi todos estos libros míos o de autores editados, traducidos o prologados por mí tuvieron un parto difícil, a veces complicadísimo. Muchos fueron un auténtico calvario porque tuve que superar los obstáculos e impedimentos ideológicos y financieros que los adeptos del pensamiento único suelen sembrar con perversa inteligencia y habilidad. Aquí debo rendir un sincero homenaje a la paciencia e imprescindible ayuda de mi mujer, Silvette. Segundo, ¿por qué considero indispensable defender el rigor y la honestidad en la historia? Sabéis muy bien que la simpatía del historiador por el objeto de su estudio es inevitable, lo cual no significa y no debe significar que haya que hundirse en la historia militante o ideológica. El historiador debe, buscar la verdad, sabiendo que solo la conseguirá parcialmente. Debe ofrecer una verdad justa, sutil, matizada. Aquí todo es cuestión de grado, de matiz, de sentido común, de integridad moral. La reflexión histórica, como bien sabéis, es un esfuerzo retrospectivo de interpretación de los hechos
para restablecer su lógica interna, su complejidad, para captar las leyes de causa y efecto. Pero naturalmente para eso, hay diversas interpretaciones que se pueden enfrentar, pueden chocar, oponerse y a veces muy violentamente. Pero esto solo ocurre cuando el debate es posible. El problema es que, desgraciadamente, la práctica actual, práctica cada día más extendida en Europa y Occidente, no solo entre los periodistas de los grandes medios de comunicación, sino también entre los académicos, se ha convertido en la del desprecio, el insulto, la estigmatización del adversario, la diatriba. El método científico y las tradiciones de rigor y honestidad y probidad son burlados sin cesar. Cuando se acepta el debate partiendo de la posición de que solo nosotros podemos presentar argumentos racionales o pertinentes, solo nuestras palabras son legítimas, entonces, por definición, ya no hay debate, y es lo que hace. Todos sabéis que los ataques a la libertad de expresión, el terrorismo intelectual, la nueva censura política y cultural y la judicialización de la vida social son ya habituales. Todos sabéis muy bien los efectos nocivos, mortíferos de las llamadas leyes memoriales. En España hay 2. Sobre la guerra civil, en Francia tenemos 5, condenando la provocación al odio, la refutación de los crímenes contra la humanidad, la trata negrera, ojo, la trata negrera condenando, la trata interafricana, esto no es lo mismo, no se considera de la misma forma. Estas leyes evidentemente dejan la puerta abierta a las más amplias interpretaciones por parte del Poder Judicial. Según muchos juristas, son inconstitucionales y atentan gravemente contra la libertad de historia y la libertad de expresión. Por desgracia, en Europa no tenemos el mismo apego que el pueblo estadounidense a la primera enmienda de su Constitución. Los americanos tienen muchos defectos, pero eso hay que decir que es algo muy positivo. ¿Y qué dice la primera enmienda de su Constitución? Pues dice, no se puede tocar. El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de esta, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa. Estos atentados a la libertad de expresión son más o menos el pan de cada día en el continente europeo. Ya sabéis que los obstáculos a las redacciones de las historias nacionales son constantes, y eso en los principales países de Europa. Las censuras, es evidente que las censuras políticas, económicas, culturales o religiosas siempre han existido en la historia. Pero paradójicamente, en las democracias liberales supuestamente representativas o pluralistas de Europa, se han hecho omnipresentes. La historia nacional es el enemigo, vociferan los extremistas, los seguidores de la cultura de la cancelación y del wokismo. Y desgraciadamente susurran lo mismo von der Leyen y sus amiguitos descerebrados y oportunistas, adeptos del federalismo de la Unión Europea, Macron, Sánchez, Merz, etc. Sin olvidar, por supuesto, los separatistas, todos vectores o caniches sumisos del imperio estadounidense, todos ciegos, por lo menos hasta hoy, ante las leyes inexorables de la geopolítica. Rechazar la fatalidad de la dependencia de los mercados financieros y negarse simultáneamente a propugnar la utopía del mundo diverso, multicultural, sin raza, sin sexo, sin nación, ni cultura, es exponerse ipso facto a ser declarado racista, xenófobo, odioso, violento, machista, ultraderechista, fascista o nazi.
y en consecuencia a ser expulsado del campo de la respetabilidad política y mediática. La policía del pensamiento único vigila, encierra y bloquea. En los grandes países europeos imperan cada día más el neorracismo, el feminismo radical, la interseccionalidad, la teoría del género, el comunitarismo, el decolonialismo, el indigenismo, el islamo-izquierdismo. Los europeos están todos convocados por sus pseudoélites al arrepentimiento, la autodestrucción, la autoflagelación y la deconstrucción de sus historias nacionales. Están convocados a inventar una nueva sociedad radicalmente diferente de las anteriores, una nueva sociedad pretendidamente plural, generosa y abierta. La globalización, dicen, permite superar el confinamiento de las fronteras, instaurar la paz, crear un hombre nuevo. Concepto que paradójicamente, el concepto del hombre nuevo, paradójicamente era propuesto antaño por el comunismo y el nacionalsocialismo hitleriano. En otras palabras, convendría generar un ciudadano fuera de la tierra, nómada, errante, indiferenciado, desarraigado, apátrida, asexuado, fantasmal, como hubiera dicho un homo incipius. La utopía del ciudadano del mundo ha sustituido el advenimiento redentor del proletariado internacional de la doctrina marxista. Y ya tenemos a la vista el resultado. En nombre de la pretendida globalización inexorable, nuestras pseudo-élites belicistas han contribuido activa o pasivamente a la decadencia de nuestros países, de nuestros estados, naciones y sociedades. Favorecen y promuevan el desarme moral, el fracaso de la integración, incluso la de los inmigrantes más admiradores de las culturas autóctonas. Fomentan el abandono de la soberanía del pueblo, la subversión de la democracia, la pérdida de credibilidad del Estado-Nación y, por último, la pérdida de confianza en los grandes países extranjeros, los BRICS, en la diplomacia de las naciones europeas, en la de Europa y Occidente. Los BRICS y sus aliados constatan la incapacidad de los países occidentales para ganar una guerra desde hace 30 años, a pesar de toda la tecnología que tienen. Denuncian su duplicidad, su pretensión de jugar a mediadores cuando siguen siendo las partes en el juego. Más y más, a medida que pasa el tiempo, las sociedades europeas se escinden, se fragmentan en comunidades impermeables. Sus autollamadas élites consideran loable y legítima la identidad cultural cuando se trata de inmigrantes, incluso ilegales, pero la estiman anormal y condenable cuando se trata de autóctonos europeos. El sueño de la sociedad multicultural se convierte inexorablemente en la espantosa pesadilla de la sociedad multiconflictiva. Nuestras pseudoélites rechazan, niegan o no quieren ver que la historia nacional proporciona al ciudadano medio los puntos de referencia esenciales para construir una memoria común, único fundamento sólido para una cohabitación armoniosa. James David Vance, en su discurso de Múnich el pasado 14 de febrero, dio ejemplos alucinantes de censura, violación o atentado a la libertad en Europa, trabas o límites a la libertad de expresión y de investigación. Siempre las ha habido en la historia, pero la diferencia entre hoy y el pasado es el peligroso desarrollo actual de las limitaciones y restricciones. Camille Desmoulins, un revolucionario guillotinado en 1794, dijo lo siguiente, con razón: los tiranos torpes usan bayonetas, los tiranos hábiles usan la ley. En eso estamos, pero no se puede coaccionar y amordazar eternamente a la gente.
tarde o temprano se libera la palabra, pero la fortaleza, el búnker de la oligarquía dominante sigue aún muy sólido. Hay que luchar, resistir, y no importa que haya muchas o pocas esperanzas de victoria. Es una cuestión de ética y elegancia. Insistiré especialmente ahora en esas trabas a la libertad de expresión y a la libertad de investigación, y les daré varios ejemplos edificantes para entender mejor la amplitud del problema. Y lo haré solo con hechos ocurridos en Francia por tres razones. Primero, porque considero que no hay nada que pueda decirles que no sepan sobre la vida política cotidiana de España. Segundo, porque así podré ser más incisivo sin quebrantar la cortesía. Y tercero, porque espero que esto abra los ojos de aquellos de ustedes o vosotros, los últimos mohicanos, que todavía siguen engañándose a sí mismos con una falsa imagen de un modelo francés que ya se ha quedado sin aliento. Hablo de esta Francia, cuyos gobernantes no se avergüenzan de presentarse como parangones de la defensa de los derechos humanos. De esta Francia cuyos tantos bobos y necios españoles se empeñan en ver un modelo del país culturalmente progresista cuando el verdadero panorama es lamentable, desesperante, terrible. Empecemos pues con un paréntesis histórico. Renald Secher esta mañana os habló del genocidio de la Vendée a raíz de la Revolución Francesa. Sepan que la propaganda que se hizo en Francia no solo sobre la Vendée y sobre la Revolución Francesa, sino también sobre la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, fue abrumadora, aplastante, durante décadas y décadas. Tuvimos que esperar el bicentenario de 1789, 2 siglos, para emanciparnos de la visión estrechamente jacobina y luego marxista. Entre 1917 y 1989, todos o casi todos los divos especialistas del tema de la Universidad Francesa eran militantes marxistas o criptomarxistas, con personajes famosos como Mathieu, Soboul, etc. Ellos impusieron su verdad maniquea. 1789 era la primera etapa de un proceso y 1917 la última etapa. Era un fenómeno místico romántico para unos o un mecanismo o fenómeno de masas para otros, pero en cualquier caso era un fenómeno intocable, inatacable en la universidad. Hay que saber que entre 1945 y 1968 el electorado del Partido Comunista Francés osciló entre 28% y 20% al final, bueno, menos aún, pero hasta 68, entre 28 y 20%. Era un partido considerable, cuya posición cultural era hegemónica. Digo posición cultural y no política, porque claro, los Estados Unidos están ahí vigilando y no hubieran aceptado una participación de los comunistas importante en el poder. En esta época, solo los simpatizantes con ideología marxistas podían ingresar en el CNRS, es decir, el CSIC español, es el equivalente. En la Sorbona se distribuía becas de estudio a los futuros jefes de los Gémeres Rojos. Todavía en 1975, el diario Le Monde, un poco como El País, saludaba con entusiasmo la llegada al poder de los Gémeres Rojos. La revisión de la historiografía de la Revolución Francesa por autores franceses, como Furet, Chaunu, etc., llegó, pero muy tarde, mucho después de los autores anglosajones e incluso bastante después de las obras de Solzhenitsyn, que
las obras salieron entre 1962 y 1973. Se produjo solo cuando el marxismo experimentó sus primeros reveses político-culturales a raíz de la caída del muro de Berlín en 1989. Hubo varias crisis adentro del Partido Comunista y un cierto declive después de 1968. Hubo disputas producidas por el maoísmo y el castrismo y luego controversias con antiguos militantes maoístas convertidos en críticos del totalitarismo, pero el libro negro del comunismo, que he visto allí en venta, de Stéphane Courtois y sus colaboradores, solo se publicó en 1997. Y naturalmente los 100 millones de muertos se les quedaron atragantados especialmente a los políticos socialistas y comunistas. Hasta tal punto que cuando salió el libro como fue un bombazo en Francia, ojo, con autores todos venidos de la extrema izquierda al principio, el primer ministro socialista, Jospin, que era un antiguo trotskista, pues se apresuró a reivindicar el glorioso delante del Parlamento, delante de la Asamblea Nacional, se apresuró a reivindicar el glorioso pasado resistente del Partido Comunista Francés durante la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, olvidándose, por supuesto, la colaboración del Partido Comunista con la Alemania nazi hasta la Operación Barbaroja, porque hasta la Operación Barbaroja los comunistas en Francia estaban aliados de los alemanes, hasta tal punto que incluso gestionaron para obtener de los alemanes que se republique l'Humanité, el periódico comunista. Durante décadas y décadas, el Partido Comunista tuvo múltiples compañeros, y sobre todo en el mundo intelectual. Caso típico, Sartre o Simone de Beauvoir. Tampoco hay que olvidar que en Francia, un siglo después de la Gran Revolución, es decir, entre 1879 y 1914, el poder fue ejercido por gobiernos que se caracterizaron todos, con muy pocas excepciones, por su anticlericalismo, anticatolicismo, ateísmo y materialismo. La Tercera República Francesa va de 1870 a 1940. A ella se le atribuye con razón el mérito de haber introducido la libertad de reunión, libertad sindical, libertad de asociación, libertad de prensa, libertades que se instauraron entonces tanto en Francia como en el resto de Europa. Pero lo que se olvidan muchos historiadores es mencionar que estas libertades no estaban destinadas a todo el mundo. Durante 25 años, el laicismo fue una lucha militante constante contra el catolicismo y su influencia en el país. En aquella época, toda una corriente del liberalismo, nacida en 1820, se clasificaba como de izquierda si se adhería al libre pensamiento y el ateísmo. Esta tendencia se encarnaba en prestigiosas figuras como Michelet, Renan, Gambetta, Ferry, Clemenceau, Combes. El objetivo para ellos no era solo someter la religión al Estado, no, sino excluirla por completo de la esfera social. Entre los potentes grupos de presión anticlericales y anticatólicos de la época figuraban la Liga de la Educación, la Logia Masónica Gran Oriente de Francia, el protestantismo liberal, la Federación Francesa del Libre Pensamiento, etcétera, etcétera. Entre 1901 y 1904, más de 30.000 religiosos y religiosas de Francia fueron expulsados y obligados a exiliarse. Se cerraron 14.000 escuelas católicas. Se fichó ilegalmente a todos los oficiales del ejército. El que se declaraba católico o el que iba a misa o tal, el Gran Oriente fichaba y pasaba las informaciones luego al gobierno. Y la carrera de esos militares, pues claro,
en vez de se quedaban a nivel de comandante o tal, y a veces se veían obligados a dimitir, ¿no? También hubo el inventario de los bienes de la iglesia, y un inventario que se hizo con la fuerza, con el ejército. Y esto para poder luego expoliar de sus bienes a la iglesia. Hubo tantos militares así, con nombramientos a dedo, que en 1914, cuando Joffre, que fue el nuevo mariscal, que era el jefe mayor del ejército francés, pues al principio, como él era un verdadero militar, pues vio 400 jefes y generales y tal, dijo, no, incompetentes, y no pueden seguir allí porque ya los alemanes no van en plan de broma. Dejemos de lado el episodio de Vichy, es un tema tabú en Francia, como lo es la expansión colonial, calificada por el triste Macron durante una visita oficial en Argelia y sin la menor sutileza de crimen contra la humanidad. Esto lo dijo en Argelia, delante de los aparichiques del régimen argelino. Sobre Vichy solo mencionaremos aquí las reacciones histéricas de muchos periodistas y universitarios en los grandes medios de comunicación cuando el periodista Éric Zemmour, citando el trabajo del historiador y rabino franco-israelí Alain Michel, se permitió criticar severamente la doxa del historiador americano Paxton y de sus discípulos franceses. Estos últimos suelen afirmar que el Estado francés no solo colaboró con los alemanes, sino que incluso se anticipó a todos los órdenes antisemitas alemanes, etc. Bueno, interpretaciones altamente discutibles, pero para ellos esto es palabra de Dios y no se tiene derecho a contradecirles. También pasó por alto la cuestión espinosa de la traición persistente y total de los valores del gaullismo por parte de unos pretendidos discípulos convertidos en corifeos del liberalismo, de la OTAN y del federalismo europeo. El caso de Sarkozy, el tejano, como lo llamaban, es arquetípico. En 2005, el presidente Chirac y su gobierno concedieron por última vez al pueblo francés un referéndum, siendo el referéndum el instrumento de gobierno preferido del gaullismo. El pueblo votó claramente no en el referéndum sobre el tratado estableciendo una constitución para Europa, y lo hizo con 55% de los sufragios. Bien, 2 años después, con el beneplácito de toda la casta política de derecha y de izquierda francesa, el presidente Sarkozy hizo que el Parlamento votara un texto sensiblemente idéntico, lo dijo Giscard d'Estaing, evitando así el riesgo de un nuevo referéndum, pero violando descaradamente la soberanía del pueblo y por tanto la democracia. Pero dejemos el pasado y volvamos a ejemplos extraídos del presente, de la actualidad. El 1 de marzo de 2025, la ARCOM, que es la Autoridad de Regulación del Audiovisual, una institución liberticida dirigida por amiguitos del poder, cesó el canal de televisión C8 porque el tono y la línea editorial del periodista estrella no les gustaba. Otro método perverso utilizado abundantemente es el cierre de cuentas bancarias de los partidos o asociaciones culturales sin previo aviso ni explicación. También los bancos nacionales pueden denegar cualquier crédito a los partidos o asociaciones culturales que no les agraden, para obligarles a recurrir a los servicios de bancos extranjeros, lo que les permite luego denunciarles como agentes del extranjero.
Otros métodos malévolos son multiplicar las condenas y multas para callar las voces discordantes o difamar para romper carreras de expertos no conformistas. Esto fue el caso, entre otros, del profesor Raoult, especialistas en enfermedades infecciosas, o del premio Nobel de Medicina Luc Montagnier, tachados de complotistas durante la epidemia de COVID. La demógrafa Michelle Tribala, estrella de la INED, el Instituto Nacional Francés de Demografía, ha sido también marginada y excluida por haber criticado la actitud de las instituciones francesas ante el recuento de inmigrantes, especialmente de origen árabo-musulmana. Nada nuevo bajo el sol. He conocido años antes de los casos de Julien Freund y Jules Monod y Simon Ley, sociólogos, politólogos de primera categoría, que han experimentado también las mismas dificultades, marginación y porque habían investigado temas políticamente incorrectos, y eso hace 30 años. En la Universidad Francesa se multiplican los casos de conferencias prohibidas. La filósofa Sylviane Agacinski, que por cierto, paradójicamente, es la mujer del ex primer ministro Jospin, de que hablé antes. Bien, se le fue prohibido una sala por haber querido expresar un punto de vista crítico sobre los vientres de alquiler. A Françoise Bergeau-Blaclair le pasó lo mismo por haber publicado un libro de alerta contra la Asociación Fundamentalista de los Hermanos Musulmanes. A mí me pasó lo mismo, me pasó exactamente lo mismo en la Sorbona, pidimos una sala, un sindicato de estudiantes para mi libro sobre derecha y izquierda, con otro profesor conocido, Olivier Dard. Y bueno, pues se escribió el decano que no podía ser, porque yo había escrito un artículo y lo sacaban de una revista muy pequeña, y ella a su vez recogía una entrevista que había hecho en Le Figaro. Bueno, pues por eso dijeron, como no citaron a Le Figaro, pero citaron a una revista ya más comprometida, y dijeron, mira, este escribe en esa revista, con lo cual aquí no lo queremos. Bien. Y sin embargo, 15 días antes habían tenido una conferencia precisamente con un representante de los hermanos musulmanes, y no planteó ningún problema. En cuanto al delicado problema del aborto, autorizado en Francia hasta 14 semanas, como en España, no faltan miembros electos del Parlamento, autollamados progresistas, para pedir sin tregua que se amplíe el plazo, como en el Reino Unido, a 23 semanas o incluso a más de 26 semanas, como en algunos estados de los Estados Unidos. Ya quizás recordáis el caso en Inglaterra de Isabel Vaughan, la pobre mujer estuvo cerca de un hospital donde practicaban abortos, y estuvo allí rezando, pero de pie y silenciosamente. Y se le ocurrió decir al policía que le pregunta qué hace aquí. Pues estoy rezando. Ah, usted está rezando. Pues llamaron 6 policías, se la llevaron, le dieron una paliza y se la llevaron a la cárcel. Luego la soltaron. En fin, todo eso porque en su cabeza estaba disconforme. Signo de los tiempos, la ley sobre la eutanasia adoptada por la Asamblea Nacional Francesa en abril de 2025 ha sido criticada no solo por sus opositores, sino también por diputados verdes. ¿Y por qué? Porque ellos deploran que no se haya extendido esa ley a los inmigrantes ilegales, de manera que ellos no pueden suicidarse con la ayuda del Estado francés. O sea, únete a nosotros, querido inmigrante, y acabaremos contigo legalmente. Esto parece una pesadilla, pero es una realidad.
En la educación nacional francesa, 70-80% de los maestros de escuelas y profesores de liceos son progresistas. La agencia Francia Prensa, la AFP, está subvencionada por el Estado y también lo ha sido por la USAID. Toda la gran prensa francesa censura la información alegremente, cambia sistemáticamente el nombre de los, ¿cómo se dice? De los delincuentes y asesinos. Jamás van a decir Mohamed X, no, siempre dirán Pedro X o Pablo X o Juan X. Cuando Elías, un joven de 14 años, fue asesinado a la salida recientemente de un entrenamiento de fútbol en un distrito de París porque se resistía al robo de su teléfono móvil, los medios informativos dijeron, bueno, que había sido muerto a puñaladas, pero en realidad no, había sido a machetazo. Pero la connotación, la palabra machetazo parecía demasiado, yo qué sé, tropical o demasiado, bueno, con lo cual no se podía decir. En la dulce Francia se producen no menos de 140.000 agresiones con arma blanca al año, es decir, 120 al día. Existen en Francia 14 escuelas públicas de periodismo, 12 son abiertamente defensoras de la ideología woke. 70% de los estudiantes de periodismo se definen como izquierdistas o mejor, ultraizquierdistas. La gran prensa francesa está subvencionada por el Estado, es decir, por el contribuyente, y se beneficia también de las suscripciones públicas. Sin esas subvenciones, desaparecería inmediatamente y sin remedio. Los periódicos y las revistas que se alejan demasiado de la doxa oficial nunca tienen subvenciones. Incluso los más moderados o tibios que se desvían de la línea correcta ven sus subvenciones suprimidas. Es el caso del semanal conservador Valores Actuales. Los mayores canales de radio y de televisión son propiedad del Estado, pero los propietarios privados de los otros grandes medios de comunicación son 8 multimillonarios, todos muy cerca del poder macroniano. Solo uno, el canal CNews, se distingue de los otros por ser propiedad de un católico conservador, Vincent Bolloré. CNews es un canal anti-inmigracionista, sionista y rusófobo, y es la obsesión, la bestia negra de la progresía por ser opuesto a la inmigración salvaje. CNews capta apenas 3% de la audiencia, pero es lo suficiente para que sus adversarios pidan continuamente su supresión. No hay que olvidar que el servicio público francés cubre el 22% de la audiencia y que dichas radios y televisiones públicas están dominadas por editorialistas y comentaristas progresistas. Si a esto añadimos que toda la profesión periodística es masivamente de izquierdas o progresistas, las consecuencias se dejan sentir en el contenido de la información. Los medios de comunicación franceses son políticamente muy parciales. A veces es mucho mejor leer la prensa mexicana porque es más plural. Pero no solo se trata de la gran prensa, sino también del sistema educativo, de las universidades, de las principales instituciones culturales, de la comunidad de investigación científica y del poder judicial. En Francia son todos claramente dominados por la autollamada progresía. Todas estas instituciones informan a la sociedad, es decir, conforman el pensamiento de los ciudadanos desde la infancia hasta la edad adulta. Todas tienen una abrumadora orientación ideológica. Son vectores del terrorismo intelectual. Muchos repiten, bueno, no hay que exagerar, que la ideología woke es solo un fantasma. Perdonen que les diga, la pareja Macron es una pareja woke. No lo dicen, pero actúan en consecuencia. Nombran embajadores LGBT en África y luego hay necios
que se sorprendan del odio de los africanos hacia Francia y de su preferencia por China, Rusia y Turquía. Cuando Macron visita una escuela de niños, lo primero que se le ocurre preguntar es: ¿hay algunos de vosotros que tienen padres del mismo sexo? Contesta una niña, esto visto en la televisión, me hizo mucha gracia, una niña contestó: ¿qué? Eso le respondió una niña cuyo cerebro no había sido todavía aún lavado. Acuérdense también de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos con los drag queens. ¿Quiénes serán entonces los mayores responsables? Pues el historiador del Collège de France, el globalista Patrick Boucheron y el artista queer homosexual Thomas Joly, dos amigos de Macron. Emmanuel Macron y Brigitte se conocieron cuando tenían respectivamente 14, y no como se suele decir 15, 14 años y 39 años. Pasemos por alto los incesantes rumores sobre dicha extraña relación que circulan por todo el mundo, pero es fácil entender por qué los repetidos escándalos de pederastia entre los altos funcionarios franceses no van a ser reprimidos seriamente. Es cierto que entre 1968 y 1990 las apologías de la pederastia eran habituales en la prensa francesa. Recordemos, pues, el caso en 2021, y no es un caso cualquiera, del pedófilo Olivier Duhamel, que era ex consejero de los diferentes presidentes del Consejo Constitucional, expresidente de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas y expresidente del Club El Siglo, el Club del Siècle. Es una asociación reagrupando los principales dirigentes políticos, económicos y culturales de Francia. Era también un amigo de los Macron. ¿Y qué me decís de las películas woke que se rodan en Francia? Todas por una. Ha sido la adaptación femenina de Los Tres Mosqueteros. Tuvo 14.000 entradas y costó 10 millones de euros, pagados en buena parte por el contribuyente. Un bodrio. Pero claro, nos explicaron un fracaso por el complot, la conjuración de la extrema derecha. El tribunal de Bobigny condenó muy recientemente a la Caisse d'Assurance Maladie, que es el seguro de enfermedad, por negarse a reembolsar el coste de la extirpación de los pechos de una mujer que afirmaba ser hombre. Su disforia de género había sido reconocida como enfermedad de larga duración. Bueno, pues le dieron 5.000 euros y más 3.000 de indemnidades y tal, por eso. 19% de las mujeres y el 8% de los hombres franceses de 18 a 29 años no se definen ahora como heterosexuales. Entre 2015 y 2023, el número de personas de entre 20 y 29 años que se identifican como bi o pansexuales se ha multiplicado por algo más de 6. Ahora representan el 4% de los hombres y el 14% de las mujeres. Bienvenidos al mundo de los zombies. Durante 40 años se ha perseguido por la justicia la palabra gran reemplazo para referirse a la inmigración árabe-musulmana. Sin embargo, hoy 65% a 70% de los franceses, según los sondeos, declaran tener un sentimiento de submersión o de invasión. Pero se dice que es un sentimiento, no es una realidad, es solo un sentimiento. Ni que decir que nunca se les concederá un referéndum sobre el tema, pues el poder lo considera y lo dice inconstitucional. Y mientras tanto, el islamoizquierdismo está en pleno auge. 46% de los jóvenes de 18 a 19 años dicen ignorar lo que es la Shoah.
La izquierda ha abandonado la clase obrera desde 2010 y la derecha ha abandonado la familia, la religión y los valores tradicionales para centrarse únicamente en los intereses económicos. El Estado francés está en quiebra. Francia es ahora una potencia de tercera categoría. El sistema social y educativo, la sanidad, la policía, la justicia y el ejército están en ruina. Macron habla mucho de la intervención francesa en el frente con los rusos en Ucrania, pero podríamos poner 10.000 hombres, 10.000 hombres y ocupar 100 kilómetros, y son 2.000 kilómetros, 100 kilómetros apenas podrían defender. Y si se matan los 10.000, pues ya no hay nada, porque detrás, para que haya 10.000 en el frente, se necesita 20.000 más detrás en apoyo, con la intendencia y tal. Bueno, pues después de 10.000, las mejores unidades, pues no quedaría nada. El colapso demográfico es obvio, la criminalidad incontrolable, el empobrecimiento de las clases medias visible, el narcotráfico nunca ha sido tan próspero, se dice ahora que es uno de los países con más narcotráfico de toda Europa. La tributación en Francia es la más alta de la OCDE, 48% del PIB, en España es de 38% y en Alemania de 41%. La deuda pública se eleva a 3.305 millards de euros, no sé, son 3.300 billones de euros, creo. O sea, 115% del PIB. Francia ha sido expulsada de África. En la escena internacional dominada por Estados Unidos y los BRICS ya no cuenta para nada. Perdió sus joyas industriales, sus buques insignias de la industria en manos de la USA. Véase la rama nuclear de Alstom, que la vendieron a los americanos. Bueno, en las 40 grandes empresas francesas, el extranjero detiene 50% de las acciones. La sociedad francesa está dividida, fracturada, políticamente bloqueada. En las elecciones hay un cuarto de abstencionistas que no votan, un cuarto de macronianos, que son los bombos de izquierda, los burgueses y bohemios de izquierda y derecha, y los mayores. Un cuarto de izquierda o extrema-izquierda, predominando la LFI, la France Insoumise de Mélenchon, y un cuarto de populista del Rassemblement National. Gran parte de la clase política francesa es corrupta, como lo es la de muchos otros países. Sí. Como lo es la de muchos otros países de Europa. Recuérdense la griega Eva Kaili, y por no hablar de Estados Unidos con la historia que tienen ahora el hijo de Biden. Bien, en la Unión Europea, cerca del Parlamento, son 50.000 lobistas que están, ¿cómo se dice? Lobbies, ¿no? Lobistas que se disputan posiciones. 15% de la población francesa es consumidora habitual de cannabis o cocaína. Los antiguos ministros tienen problemas con la justicia por malversaciones de fondos públicos. El amigo de Macron, ojo, el amigo de Macron, hoy presidente del Consejo Constitucional, Richard Ferrand, no ha sido perseguido por la justicia por haberse declarado prescrito su delito de apropiación indebido de intereses. Una historia, bueno, la podría contar, pero no haya demasiado tiempo. Condenan a Marine Le Pen por haber utilizado sus asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo en trabajos de su partido, en vez de trabajar en el bien. Y no condenan a Bayrou, actual primer ministro francés, por haber hecho lo mismo. Un panorama desolador, y no creo que el de España, o mejor dicho, de lo que queda de la España histórica y eterna, que sigo queriendo, sea mucho más satisfactorio. Para recuperarnos necesitamos primero y urgentemente dejar de escuchar los cantos de sirena de los globalistas y tecnócratas de la Unión Europea. Hace unos 10 años,
En una conferencia oí decir al escritor Jean Raspail, entonces muy mayor, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant c'est votre problème. Lo que quiere decir, hice lo que pude, ahora es su problema. Lo lamento, pero tengo ganas de decir lo mismo yo y no tengo nada más que añadir, a no ser que Dios me conceda la vida de Clint Eastwood o de Dalmacio Negro, y entonces volveré y diré, rectifico, pues tenía cosas que decir todavía. La verdad que los españoles vemos a Francia poco idealizada. Yo tenía impresión de lo que tú estás diciendo, evidentemente no a ese nivel, pero sí vienen tiempos difíciles y habrá que hacer una reconquista moral en toda Europa, no solo en España, porque España está mal, políticamente, culturalmente. Evidentemente Francia creo que está igual o peor, y seguramente Alemania por 3/4 de lo mismo, y otras naciones. Y en los tiempos difíciles no dejamos un país a nuestros hijos mejor que el que recibimos, por lo cual estamos. Bueno, pues agradecerle muchísimo el venir aquí a contarnos su conferencia, es espectacular, y le felicito.